12 de octubre. Faltan 18 días para la segunda vuelta para ver qué es lo que va a pasar en Brasil. Balotage, segunda vuelta entre Lula da Silva y Bolsonaro, actual presidente. Y tengo el gusto de saludarlo. Tenemos en línea, vía remota, Meet Google, a Marco Bastos. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto y un privilegio estar presente charlando con los amigos argentinos y las amigas argentinas en el día de hoy. Un gusto siempre escucharte. ¿En qué ciudad estás? ¿Sao Paulo? No, por suerte no, estoy en Río de Janeiro, a 2 cuadras de la playa, y debe ser como 25 Celsius en una mañana soleada. Qué lindo, 2 cuadras de la playa en Río de Janeiro, una locura. ¿Cerca de cuál de todas las playas? Playa de Flamengo. Playa Flamengo. Bien, 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 bien. O sea que podés cortar en cualquier momento, ir un toque y volver. Ideal para el home office. Bueno, Río tiene muchos problemas, pero tiene algunas ventajas y una de ellas, por ejemplo, es que yo desde acá me tomo una bici. En 10 minutos llego al Pan de Azúcar, 15 minutos en bici llego a la playa de Copacabana. Así que bueno, pese a las dificultades y a los desafíos que la vida y la política nos interpela, hay también que mirar hacia la luz y acordarse de lo que está bueno en la vida. Totalmente. Bueno, le hemos dado mucha difusión el día después, el lunes pasado, a todo lo que fueron los resultados de este 48 a 43. Después contamos lo que iban a hacer Ciro Gómez y Tebet, que es una especie de cuestión voluntarista, decirle a sus votantes de primera vuelta, nosotros apoyamos a Lula. ¿Cuál es el panorama ahora? Bueno, arrancamos hablando de religión, ¿les parece? Sí, Porque, bueno, hoy tengo entendido que es el Día de la Diversidad en muchos países, o casi todos de Latinoamérica, ¿no? yo creo que en casi Ah, todos, recién ¿no? les escuchaba. En Argentina seguro. Bueno, en Argentina seguro, no es tanto el caso en Brasil, ¿eh? El 12 de octubre es el feriado en Brasil, es el Día de los Niños acá, pero es el feriado de la Virgen de Brasil, ¿no? Como si fuera la Virgen de Luján de Brasil. Ajá. Hay una basílica en São Paulo, el presidente Jair Bolsonaro confirmó asistencia. Y cuando hablamos de religión, también estamos hablando de política, ¿no? La fe y la fe en los políticos, la fe en la deidad en los políticos camina lado a lado. Y Bolsonaro y los suyos han utilizado muchísimo el tema de la fe. Ujú. Si tenemos tiempo, te cuento lo que la ministra de... El ministerio se llama Ministerio de Derechos Humanos y Familia. Te cuento lo que dijo ella. Sí, por favor, porque es importante porque sabemos que incluso se habla que Lula tiene que convencer a un sector del voto evangelista para poder ganar. Así es. Bueno, el voto evangélico en Brasil son 50 millones de brasileños, es decir, de cada 4 brasileños, Jo, uno es evangélico hoy por hoy. Pero la ministra esa que les comentaba, la sí. ministra Damares Alves, recién elegida senadora por el Distrito Federal de Brasilia, el fin de semana pasado, en un culto, en una iglesia, la Asamblea de Dios colmada de fieles, ella planteó una teoría de la conspiración de que en el norte de Brasil, la región amazónica, cerca de la frontera con la Guyana, con Colombia, habrían niños que estarían siendo llevados por una red de trata. Bueno, yo no voy a entrar en detalles porque era muy fea toda la teoría de la conspiración, porque involucraba trata de menores, pedofilia, pero lo que hace la ministra Damares Alves es lo que hacían los QAnon en Estados Unidos. No sé si ubican la teoría de la conspiración de que la izquierda y de que Hillary Clinton en Estados Unidos estaba involucrada, ¿no? con pedofilia, la izquierda estaba involucrada con pedofilia. Y bueno, la ministra de Bolsonaro, la ministra de Familia y Derechos Humanos de Bolsonaro, planteó recién ese mismo tema en Brasil. Así que te tiro esa como para darles
ahí en Argentina una pequeña imagen de cómo anda el nivel de la campaña Sí, electoral acá en se Brasil. están tirando de cualquier manera y con todo. Ahora, qué increíble ver lo que fue toda la llegada de Trump y el ocaso de Trump después en el poder, como un émulo, como una burda copia de cómo algunas cosas se imitan en la campaña de Bolsonaro, ¿no? Pensaba en eso también. Es como que suscriben parte de lo que pasó en la campaña de Estados Unidos. Muchísimo, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, en Europa, a Bolsonaro le dicen Trump de los trópicos. Algo que Trump hizo en los Estados Unidos y Bolsonaro hace en Brasil, por ejemplo, es dudar del sistema de voto electrónico. De hecho, hubo, a pedido de las Fuerzas Armadas, bueno, hay que acordarse que Bolsonaro él mismo es un capitán del ejército Claro. y su candidato a vice es un general, ¿no? El general Braga Neto, quien en su momento en la pandemia estuvo a cargo de la llamada Fuerza Tarea. Fuerza Tarea en Brasil no es lo mismo que en Argentina, ¿no? Fuerza Tarea en Brasil sería un grupo de trabajo. ¿No? Sí, El candidato a acá vice de acá eran Bolsonaro. fuerzas más que nada grupos parapoliciales y demás. Sí, Claro, claro, pero eso, el general Braga Neto, candidato a vice de Bolsonaro, estuvo a cargo del grupo de trabajo de combate a la pandemia. Y combate a la pandemia mucho no hubo desde el gobierno nacional, ¿no? Brasil tardó mucho en comprar vacunas, Bolsonaro y las Fuerzas Armadas hicieron propaganda del dióxido de cloro, de la ivermectina, todo este tema, sí. y que es una cuestión anticientífica o pseudocientífica, ¿no? Bueno, ellos también hacen pseudociencia con el tema del voto electrónico, ¿no? Arman teorías, hipótesis que suenan muy sofisticadas. Bueno, la Corte Electoral, el Tribunal Superior Electoral, dijo, bueno, estamos de acuerdo, vamos a hacer tests en las urnas electrónicas a pedido de los militares. Esos tests se hicieron ahora en la votación de la primera vuelta, no se encontró ningún problema, ninguna irregularidad. Eso que debiera ser un orgullo de Brasil, ¿no? Un país que pese muchos problemas, algo tiene orgullarse, tiene un buen sistema de voto electrónico, Bien. que tiene una inmunidad a fraudes muy, muy fuerte. Pero Bolsonaro simplemente no cambió su discurso. Sigue diciendo que puede haber fraude y de hecho el día de ayer invitó a los militantes de su lado a que el día de la votación cerquen las zonas de votación hasta el final del conteo. ¿Para qué van a hacer eso? ¿Para qué la gente se va a movilizar cerca de las escuelas donde se hacen las votaciones? Bueno, para crear algún, hablando en criollo, para hacer quilombo, ¿no? Sí. A ver, contame el panorama respecto de las primeras encuestas que se han conocido, si efectivamente Lula está próximo a una posibilidad de triunfo concreto o si pensás que durante estos 20 días va a pasar de todo y entonces es muy rápido hacer ese pronóstico. Sí, pueden pasar muchas cosas. Van a ser tres debates en la tele, seguramente con ratings muy altos. Uh, en, Antes de la primera elección, de la primera vuelta, hubo una fake news que asociaba Lula y el PT al PCC, al primer comando de la capital, que es el cartel de las drogas de São Paulo, que está también en Colombia, en Paraguay, en Bolivia. Cuando vos mirás en una herramienta de Google llamada Google Trends, vos mirás las tendencias de lo que la gente está buscando, Sí. vos ves que hubo un aumento brutal por las búsquedas asociadas al nombre de ese grupo criminal y la gente estaba buscando en Google noticias, informaciones sobre el grupo criminal y el PT. Así que esa fake news en las 48 horas antes de la votación muy posiblemente tuviera un efecto, ¿no? En contra de Lula. Así que pueden pasar muchas cosas. Hoy por hoy, el promedio de las encuestas, porque hay 10 encuestadoras distintas, el promedio da 54 Lula, 46 Bolsonaro. Eso 54 suena Lula, mucho, 46 Bolsonaro, el promedio de encuestas. 54-46. Suena un margen amplio, ¿no? 8 puntos suena bien, suena tranquilo. Mm.
yo no lo veo tan así. Si vos me preguntás cuánto yo apostaría de mi bolsillo, de mi pita en cada uno, yo apostaría $50 en Lula y $50 en Bolsonaro. Mitad y mitad. Miti, miti, mitad, Sí. mitad. ¿Por qué? Porque como dije, bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? El nivel de la campaña anda muy bajo. Si vos me preguntas, bueno, si tenés que elegir uno, Marco, ¿quién sería el favorito? Yo diría, bueno, por un margen chiquito, yo diría que Lula. Vale, yo pongo $51 Lula, 49 Bolsonaro. Porque Lula sacó 6 millones de votos más que Bolsonaro en la primera vuelta. Por eso es favorito. Pero por un margen muy, muy chiquito y pueden pasar muchas cosas todavía. La cuestión, Marco, de que quienes salieron tercero y cuartos, con 7 puntos más o menos que se distribuyen de la primera rueda, le hayan dado el apoyo a Lula, ¿tiene una incidencia también en la posibilidad de triunfo del expresidente? Mira, te voy a dar una respuesta, perdón por el término, muy pedorra. Te voy a decir dos cosas, sí y no. Sí incide y no, no incide. ¿Por qué? Porque depende desde dónde lo veas, ¿no? Y me parece que igual nuestra labor acá es traer al espectador las distintas visiones, ¿no? Exacto. Yo puedo decir, sí, el apoyo de Simone Tebet, la tercera candidata más votada, y de Ciro Gómez, el cuarto candidato más votado, sí van a tener un impacto positivo para Lula, porque la gente va a mirar, Lula hizo un frente amplio, Lula se moderó un poco, trajo gente distinta, incorporó a su programa las ideas de Gómez, de Tebet, que bien, voto por él, es el anti-Bolsonaro. Eso, muchos electores pueden moverse por ese raciocinio, ¿está bien? Sí, es Sin una embargo, hipótesis. hay otros electores que van a mirar la misma cosa, el mismo fenómeno y van a razonar distinto, ¿no? Mucha gente en Brasil y mucha gente que apoya a Bolsonaro, que está enojada con el sistema, va a mirar eso y va a pensar, bueno, antes de ayer, Tebet y Gómez, los otros candidatos, además de otros políticos como el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que eran adversarios históricos de Lula, o Geraldo Alckmin, candidato a vice en la fórmula de Lula, ex adversario de Lula, Sí. hasta el día de ayer se peleaban con Lula y hoy están con él. Es decir, los políticos son lo mismo. Mm. Que Porque van y el que no es vienen. lo mismo, claro, el que no es lo mismo es Bolsonaro, ¿no? Es decir, desde la antipolítica uno mira una concertación de políticos, de personas de la sociedad de distintos rasgos ideológicos y piensa, bueno, ellos son una casta, ¿no? Digo, el elector que viene con la clave de Milei, y en Brasil hay muchos, ¿no? La clave de la antipolítica, eso va a confirmar su hipótesis de la casta política. Ujú. ¿Qué papel? Porque esto queda claro respecto de la casta política y lo que pueda pasar. Bueno, ya Bolsonaro lo logró en su primer mandato, en su actual mandato. ¿Qué papel juegan las grandes cadenas de noticias, los medios de comunicación? Por ahí leí que O Globo claramente ahora está en contra de la reelección de Bolsonaro. ¿Eso es tan así? ¿Cómo está la opinión pública y la opinión publicada? Sí, las organizaciones Globo, el diario Globo y mucho más importante, la tele Globo, ¿no? Que es mirada a diario por 50, 70 millones de personas, siempre estuvo en contra de Bolsonaro. En el 2018 adoptó una postura, yo diría, un poco más neutral, pero Bolsonaro siempre criticó mucho la Globo. ¿Por qué? Porque las telenovelas de la Globo enseñan al público o en verdad visibilizan minorías. Digo, hay parejas LGBTQ más en las telenovelas de la Globo. Y Bolsonaro, que está en contra de este mundo sociológico, plantea que la Globo enseña a la gente a ser homosexual. Digo, es una barbaridad, pero les estoy diciendo lo que dice Bolsonaro, los Sí, suyos, lo que dice ¿no? Bolsonaro y los Y lo que bolsonaristas. escucho
claro, y lo que escucho en los taxis, en los Ubers de la vida o en las mesas de bar. Bueno, así que la Globo está en contra de Bolsonaro, pero la Globo prefiere un programa económico liberal a lo Paulo Guedes, pero que gane Lula, claramente. Ajá. Así como los grandes medios, ¿no? Y la segunda gran cadena de tele de Brasil es la Telerecord. En Argentina ellos exportaron hacia Argentina algunas telenovelas bíblicas que tengo entendido tuvieron llegada en Argentina en su momento. Hmm. Y esa cadena de tele, el dueño es un obispo de una iglesia evangélica que es un aliado muy cercano a Bolsonaro. Así que hay medios que están en contra de Bolsonaro y otros que hacen campaña por Bolsonaro. Es verdad que Lula va a intentar alguna señal con el voto evangelista que vos decías que es muy importante, por lo menos para tener una parte de ese sector que en el 2018 estuvo muy alineado y ahora está en el poder con Bolsonaro. Es cierto, bueno, las fuentes de la campaña dicen que el día sábado o la semana que viene, a los lunes, Lula va a sacar un documento llamado Carta al Pueblo Evangélico, Ajá. ¿no? Bueno, ¿qué va a plantear esa carta? No se sabe muy bien. Según las fuentes periodísticas, se dice que el PT va a prometer participación en el gobierno, va a permitir que los liderazgos evangélicos hagan sus planteamientos de política pública, pero algo a mirar ahí, y eso me suena muy distinto a Argentina, es como el espacio público y el espacio de discusión política en Brasil está tan impregnado de la fe, de la religión, ¿no? Sí, Argentina y Uruguay me parecen, y Chile también, mucho más secularizados que Brasil en este tema. totalmente. Sobre todo sorprende como Brasil en la última época, en la última década, cambió a una situación ahí muy concreta donde influye tanto este votante y este voto. De hecho, en Netflix, vos lo podés ver, pero acá tuvo mucha incidencia, la serie El Reino, con el chino Darín, con distintos actores notables de la Argentina, hablan de la amenaza y la posibilidad de lo que significaría la incidencia de la iglesia evangélica en el futuro del país, una primera temporada de mucho éxito que va a seguir el año que viene, que ya fue grabada, pero toda la gente que lo vio siempre lo vio como ya dándose cuenta y tomándose la reserva, si se entiende, de, claro, esto acá no tendría que pasar, mirá si pasa. Bueno, no, no está bien visto, porque ahí se marcan actuaciones de los que están al frente de la iglesia evangélica y se muestra su doble vida, se muestra su afán político desmesurado, se muestra su afán recaudador. Entonces, eso acá está como distinto, más allá de que también, y esto a favor, la iglesia evangélica tiene en los barrios populares una incidencia fuerte, como también la tiene la voz de la iglesia católica trabajando con los pobres. Pero eso es otra cosa, ¿no? Es como distinto. El Reino con Diego Peretti también, ¿no? Exacto, ¿lo viste? Está, bueno, es como, me parece como todos, yo pongo como 2000 películas y series En en la lista. biblioteca para mirar y Bueno, quedan ahí. que Pero quede en dijiste espera. algo que es precisamente el punto, la llegada de las iglesias evangélicas en las zonas más rezagadas y Exacto. pobres de los conurbanos, y la izquierda perdió esa batalla cultural en Brasil, Ujú. total. El evangélico típico en Brasil es una mujer negra y pobre, y la élite cultural brasilera, Es de que es izquierda. bastante secular, muchas veces ningunea a esa persona. Claro. Y a cada 4 años, ¿a quién ella va a preferir escuchar? ¿A su pastor o al candidato que dice que es evangélico? ¿O a un tipo que es el candidato de Chico Buarque? No es muy difícil, ¿no? Como Entiendo, han la pasado respuesta para 50 eso. años de los 70 y lo que en algún momento la iglesia se planteó con la cuestión de
la iglesia latinoamericana, popular y la teoría de la liberación ha cambiado radicalmente hacia una tendencia de derecha medio siglo después. ¿Eh? Se está Total y dando también completamente. acá donde la izquierda y los sectores populistas o peronistas intentan ver qué pasa con Milei, qué pasa con Vox, qué pasa con Bolsonaro y no le encuentran mucho la punta al ovillo, ¿viste? No, no terminan ni siquiera de entender el fenómeno. Hay hay una puja por significados, ¿no? Como todo, ¿no? Como el, el filósofo ese de Eslovenia, me parece, Slavoj Žižek, alguna vez dijo que nosotros nos olvidamos, pero en el día uno de la revolución iraní no estaba muy claro que al final de la dictadura del Reza Pahlavi iba a ser una revolución islámica. Eso se peleó y se movió así. Pero había, por ejemplo, un gran partido socialista en Irán, por increíble que parezca, ¿no? Sí. Uh, entre los evangélicos pasa eso, ¿eh? Hay evangélicos izquierda. En Río, por ejemplo, hay un pastor, no sé si habla castellano, pero estaría hermoso entrevistarlo un día, Pastor Enrique Vieira, salió elegido diputado nacional por el Partido Socialismo y Libertad, un partido de izquierda, era el partido de la ex concejala Marielle Franco, que viene con un planteamiento diciendo, mira, el cristianismo no es eso que Bolsonaro y los pastores y los obispos evangélicos cercanos a Bolsonaro plantean. Lo que plantean ustedes es odio y perjuicio. Y Y sí. Jesús no era eso. Jesús era un revolucionario. Um, pero de toda manera, la izquierda tendrá que luchar la puja por significado en ese campo de juego, en el campo de ideas cristiano, pero eso de por sí ya es una derrota para la izquierda, ¿no? Claro, te entiendo. La izquierda dejó de plantear el debate desde la desigualdad, desde la pobreza, desde las políticas públicas y está peleando en la cancha del adversario. Y esta persona que vos Yo te nombraste, digo lo que digo, sí, esta persona que vos nombraste apoya a Lula. sí, sí, apoyo a Lula. Ok. Yo utilizo la siguiente metáfora para el debate público brasileño, que ustedes van a entender bastante bien. Yo digo eso a la gente de izquierda en Brasil. Es como si la izquierda estuviera jugando un partido de final de Copa Libertadores en contra de Boca en la Bombonera. Pero eso todos los días. De acá al balotaje va a ser eso los días. Por Complejo. eso, pese a la diferencia que tiene Lula en los votos, yo sigo diciendo que eso está 50-50, está miti-miti, porque no está bueno en política. Vos estás en desventaja en política si vos la estás jugando en la cancha de tu adversario todo el tiempo. Y sí, aparte porque sos oposición, se entiende claramente. Bueno, ¿cómo estás para el Mundial? ¿Van a ser campeones? Mira, mi abuela tenía sueños premonitorios, ya falleció ya hace 10 años. El otro día yo soñé con ella y me decía que Brasil va a salir ex campeón. Así que yo ya les paso la información para Tomá. igual que no creen expectativas desmesuradas. Bien, va a ser el Exa. Ok, ok. Bueno, igual nosotros vamos a hablar antes, después de la segunda vuelta. Amigo, un placer, gracias por esto. Te mando un gran saludo y un abrazo. Un gran gusto, un abrazo. Bueno, era el analista político